Bienvenidos a cada uno que está acá. Qué lindo tiempo para seguir edificándonos en la gracia, en la verdad que es Cristo Jesús, el Señor. Estaba adorando al Señor y temblándome las choquizuelas. Hace 18 años que cada domingo es así. ¿Sabe por qué? Porque estar aquí es una responsabilidad muy grande. Porque la palabra que hablemos, daremos cuenta a Dios de cada palabra que hablamos. Esto no es así nomás. Dios nos ha aceptado en Cristo a todos. Pero hay algunos que necesitan ser aprobados, esos que son llamados a servir en este propósito, que es comunicar esta verdad. Entonces, la importancia de ese temor reverente, no miedo a Dios. Temor de Dios es una naturaleza que está en nosotros por la obra de la cruz, en esta nueva creación. ¿Que qué hace? Nos inhibe de pecar y nos preserva para permanecer en Él. Y continuando con esta serie, vamos a iniciar con el caminar del justo, recapitulando un poquito el mensaje del anterior domingo, la última parte del mensaje, para enganchar en esto que el Espíritu Santo nos quiere hablar. ¿Cuál es la marca del proceso en el caminar de los hijos de Dios? Aquí estuvimos hablando sobre Jacob, un hombre que siendo gemelo con su hermano, salió después del hermano, pero un luchador desde el vientre, salió agarrado del talón del hermano. Le correspondía la primogenitura al hermano mayor, a Esaú. Pero Dios había establecido un orden nuevo que está marcado como una verdad eterna desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es, todos nosotros hemos nacido del vientre de nuestra madre la primera vez. Tenemos una naturaleza que nace separada de Dios. Nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, separados de Dios, enemigos de Dios. No queremos nada con Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo en el corazón, sucede un nuevo nacimiento. Entonces, ese sería el segundo nacimiento. Y este Jacob era el segundo. Y Dios mostrando esta figura, esta verdad, esta realidad, le dio la bendición a Jacob. Pero Jacob la quiso procurar en su esfuerzo, en sus propias fuerzas, y acomodé lugar, mintiendo, engañando, suplantando. ¿Y saben qué, amados? Esa misma figura nos pasa a nosotros. Todos hemos nacido con esa naturaleza antigua, pero cuando aceptamos a Cristo en el corazón, creemos en Él, tenemos un nuevo nacimiento. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Luchamos en nuestra fuerza para que se haga en nosotros lo que ya Cristo hizo en la cruz. Y ese es el tema de este mensaje hoy. Porque Dios quiere llevarnos al descanso de nuestras obras. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces el reposo no es un día, como la ley nos mostraba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, un sábado. Y hasta ahora lo siguen proclamando algunas sectas, podemos decir,
que nunca entendieron la realidad de la obra de la cruz. Entonces, el descanso no es un día, el descanso es una persona. El descanso es Cristo Jesús, el Señor. Así que abroche el cinturón de su mente, por favor, para que no se distraiga. Entonces estábamos hablando de Jacob. Jacob, trampeando y mintiendo, se disfrazó del hermano y logró la bendición de la primogenitura del padre. ¿Qué pasó? Cuando el hermano lo supo, se enfureció y lo quería matar, tuvo que huir. Y fue a la casa del hermano de su madre. Allá se enamoró de una mujer y a esta mujer le costó caro. Trabajó por ella 7 años y en la noche de bodas, como usaban velos y todo eso, no sabía quién era quién, despierta en la mañana y sucede que no era la mujer que él amaba y reclama al suegro y le dice, ¿por qué me has engañado? Lo que pasa también es que hay una ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos nos retorna, cosechamos. Entonces, ¿por qué me has engañado? Y le dice, en esta parte, en esta ciudad no se hace, en nuestras costumbres no se hace así. Primero se da a la mayor y luego a la menor. Entonces no se hace así según nuestras costumbres. Primero se da a la mayor. Si la quieres a la segunda, trabaja otros 7 años por ella. ¿Y qué pasó? 14 años le costó el amor. Es que eso es el verdadero amor. No se rinde fácilmente. Ese es el amor de Dios, que lo podemos ver expresado en la cruz. No se rindió cuando el hombre pecó en el Edén, sino que estableció ese propósito eterno y envió a su Hijo. ¿Para qué? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pasaron 20 años, Jacob siendo engañado. No solo le engañó en la esposa, también le engañó en el trabajo. Hasta que Dios cumplió lo que le dijo cuando estaba escapando del hermano. Dios le habló en un sueño y le dijo, te volveré a traer a tu tierra y haré todo lo que te he dicho que voy a hacer con tu vida. ¿Y por qué se cumple? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y lo que dice lo hace. Todo lo que dijo en el Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo. Entonces, viene Jacob de vuelta, obedece a Dios. Dios le dice, ora que vuelvas a tu casa. Pero ¿qué pasaba en su tierra? Lo estaba esperando su hermano con odio para matarlo con 400 hombres. Y Jacob deja todo, suelta todo a un lado y se queda a solas. Qué importantes son los tiempos que Dios permite que estemos a solas. Él nos lleva generalmente a los desiertos para volvernos a enamorar, para hablar con nosotros. Y ahí se le presentó una persona. No era un ángel. Jacob había luchado consigo mismo, con su hermano, con su suegro. Era un luchador. Pero quien se le presentó era de otra categoría. Se le presentó una cristofanía. Cristo se le presentó. Y él, esa era su naturaleza de lucha, de querer conseguir por su esfuerzo, sin rendirse a Dios. Comenzó a luchar. Y Jesús, Cristo, el Eterno, le dijo, déjame porque es raya el alma. No te dejaré hasta que no me bendigas. Le descoyuntó el muslo de su cadera, estableciendo una marca eterna en él, que es una figura para nosotros. Todo aquel que rinde su corazón, que tiene un encuentro con él, que mira a Dios cara a cara,
es transformado, no sale igual. Jacob de ese momento quedó cojo de su cadera. ¿Y qué simboliza eso? Ya no dependía de sí mismo, dependía de Dios, no de su criterio, de su sabiduría, de su esfuerzo, sino de Dios. Entonces, él dice algo que a mí siempre que lo vuelvo a leer me toca tanto el ser. Vi a Dios. Jesucristo es Dios. Se reveló como hombre, porque este Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ese Cristo vio Jacob y dijo él, vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Amados, lo único que puede librar un alma del gobierno, del pecado, del viejo hombre, es una comunión íntima, es ver a Cristo con los ojos de la fe, con los ojos del corazón. Vi a Dios cara a cara y mi alma fue librada. Le llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Pero ¿qué pasó? Y aquí está nuestro versículo. El segundo versículo dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aquí hay algo muy hermoso. Le salió el sol. En Malaquías nos los muestra a Jesucristo como el sol de justicia. Le salió el sol, pero ¿qué es lo que sucede cuando nuestros ojos se quitan los velos y podemos ver claramente? ¿Sabe qué sucede? Se establece un nuevo comienzo. Se estableció en Jacob un nuevo nacimiento, porque le fue cambiado el nombre, le fue cambiada la identidad. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús. Jacob, reconociendo engañador, suplantador. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. Generalmente, y vemos en la Biblia, cuando Jesús tiene un encuentro con alguien, le cambia el nombre. Y eso nos muestra un cambio de identidad, un cambio de naturaleza. Ya no podemos ser más los mismos. Hay algo en nosotros poderoso, que es la vida de Dios, que comienza a manifestarse. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿de dónde sale la insensatez? Del viejo hombre, de ese corazón que menosprecia las cosas de Dios, que le son ridículas, que le son, oh, esos cursi. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Vive por la fe. ¿Y saben qué, mis amados? Se guía por lo que dice la palabra. Qué maravilloso es guiarse por lo que la palabra dice. Esta verdad absoluta, esta máxima autoridad que es la palabra, que opera y produce milagros gloriosos. Sana los cuerpos, hace su obra perfecta. Entonces, ¿cuál es su guía? El Espíritu Santo, la dependencia a Dios en todo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjese, esta es la sabiduría de Dios. Este es el carácter de Cristo. Primeramente puro, sin mezclas. Y siempre nos vamos al lado moral de las cosas, ¿no ve? Pero hay una mezcla
que estamos mezclando pactos, que estamos mezclando, haciendo vana la cruz de Cristo, cuando no nos rendimos a entender, a conocer que el operar de esta cruz es perfecto y es completo. Colaboramos, claro, Dios no trabaja con muertos, sino con vivos. Pero vamos a ir viendo cómo colaboramos. Ahora, ¿quién es la sabiduría? El apóstol Pablo estaba hablándole a esta iglesia de los corintios, estos griegos que querían oír lo que querían oír. Pero este hombre, con un temor reverente, dice que se propuso no hablarles otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que la sabiduría de ellos no esté fundada para que la fe de ellos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero más abajo les dice, pero sin embargo he hablado sabiduría a los que han alcanzado madurez, y no la sabiduría de este siglo, ni de los príncipes que perecen, sino la sabiduría eterna, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Porque si los príncipes de ese tiempo la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿de quién nos está hablando? ¿Quién es la sabiduría eterna? Una persona, solo uno, Cristo. ¿Y sabe qué? No tienes que leer tanto y buscar tantos estudios, recursos, esto, lo otro. Permite que esta sabiduría eterna que te habita se manifieste a través de tu vida. Manifieste su carácter, manifieste su perspectiva de lo alto, de arriba, su visión eterna, gloriosa, poderosa, que te ha dado una posición de victoria. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Y aquí está la segunda palabra, justificación. Un término muy mal entendido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justos, vemos la parte moral, el comportamiento. Y ahí le metemos en nuestras fuerzas a querer ser lo que ya somos. A querer hacer algo para ser cuando ya somos. Vamos a ver el término de por qué somos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, diga hechos por favor, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted es la justicia de Dios en Cristo. Lo que ha hecho Cristo en ti te establece un hombre, una mujer justa. No es tu hacer. El hacer después, claro que tiene que acompañar, porque no va a haber una incoherencia en lo que hablo y en lo que vivo. Pero ese es un proceso de renovar el entendimiento. Y aquí quiero aclarar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que opera y qué es lo que produce la justificación? Paz con Dios. Usted y yo, aunque no lo crean, éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con Él. Teníamos una religión de ir, de hacer alguna cosa, pero vivíamos a nuestra manera. Vivíamos en control de todo nuestro ser y de toda nuestra familia, controlándolo todo. Esa era nuestra vida. Pero cuando Dios en la cruz por Cristo Jesús, cuando dijo consumado es, nos justificó, esa es una realidad que nos puso en paz, nos reconcilió con Dios, al cual Adán nos había separado de él. Tenemos paz con Dios. Pero aquí entendemos mal y no, lo que yo hacía antes no lo voy a hacer. Y es obvio, es claro que sí.
Pero después de eso, ¿cuántas veces fallamos? ¿Saben por qué? Porque hay una obra instantánea en nuestro espíritu, pero hay una obra progresiva en nuestra alma, alineándola a esta realidad, a esta verdad de Dios. ¿Y cómo es que lo podemos entender esto? El apóstol Pablo nos los aclara en un capítulo antes, en Romanos 4, que es espectacular, hablando de Abraham. ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Quién es la carne? El viejo hombre, la naturaleza con la que nacemos, separada de Dios. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, con la carne, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, por hacer bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en tus fuerzas, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Por eso es que vemos tanta gente orgullosa y soberbia, porque hacen muchas cosas para Dios. Y ese es el problema. No es hacer para Dios, es permitir que Dios haga en nosotros y a través de nosotros. Cambia dramáticamente la historia, el mover, el hacer. ¿Saben por qué? Porque nos lleva a la humildad, al reconocer que somos débiles y que en nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos de Él. No estoy haciendo una apología, por favor, en contra de hacer las cosas bien, de portarse bien, no. Pero quiero establecer el principio, porque ¿qué pasa cuando fallas? Viene la culpa, la condenación. Y ahí quieres hacer todo para cambiar el sentimiento. Pero lo que yo te digo hoy, no es cuestión de cambiar el sentimiento, porque siempre van a estar ahí. Cuando hay una conciencia culpable que no ha sido renovada en el entender de lo que pasó en la cruz. No es cuestión de cambiar el sentimiento, es cuestión de renovar, de verificar los hechos de la cruz, donde Cristo, sin operación nuestra, sin la ayuda nuestra, nos hizo justos, santos, perfectos y completos. Lo hemos visto, porque con una sola ofrenda, dice la versión Reina Valera 60, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La NBI dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos a los que está santificando. Muestra claramente el proceso, lo instantáneo y lo progresivo. Ya está, amados. ¿Cuál es nuestra parte? Vamos a ir viendo. Entonces, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sabe por qué? Que dice más abajo, porque al que obra, su salario se le cuenta como deuda. Pero al que no obra, sino solamente cree, ¿a quién justifica a los impíos? Les es contado como gracia. Dios siempre inicia. Él siempre inicia. ¿Quién quería a Dios antes? Nadie. Yo que estoy aquí no lo quería. O sea, me era indiferente por esa naturaleza fría, débil, religiosa. Pero Él inicia. Lo llamó a Abraham y por la fe este hombre obedeció y salió. Pero en el proceso, en el camino, porque la fe es un camino no andado, es un camino que no conocemos, es un camino que solamente nos guiamos por lo que dice Dios, pero no estamos, es como caminar en el vacío, porque no estamos dependiendo, ay, esta es mi seguridad, no, estamos dependiendo de Dios. Entonces Abraham estaba muy deprimido. ¿Nos pasa a veces? ¿Sí? A mí me pasa, a usted le pasa, entonces. Estaba muy deprimido, pero Dios inició, lo sacó de su enfoque y le dijo, sal de tu tienda, sal de tu mente, sal de tu vieja manera de pensar. Sal afuera y mira las estrellas y cuéntalas si la puedes contar. Así será tu descendencia. Porque antes de eso le estaba diciendo, ay Señor, ¿quién me va a heredar esta riqueza que me has dado? ¿Será el hijo de mi
de mi mayordomo? Y Dios le dice, sal afuera, sal de tu enfoque de abajo, de carpa, y mira las estrellas del cielo si las puedes contar. He investigado estos días sobre una universidad, me parece que es en Hawái, que ha investigado, valga la redundancia, sobre las estrellas. Son 1.000 millones de veces mucho más que la arena que hay a la orilla del mar. Busque en IA. Ahora está de moda, ¿no? Busque. Y dije, Señor, antes que los científicos conozcan las cosas, vos, el Creador, lo conocés todo. Pero ahora hay religiones, hay filosofías baratas, donde los incautos, los sabios del mundo se mezclan y se enganchan. Por ejemplo, estudié en la universidad el panteísmo, que dicen que toda la creación es Dios. Entonces la piedra, la hoja, la planta, es Dios. Nunca entendieron que Dios es el creador de todo eso. Prefieren someterse a una piedra que a Dios. ¿Por qué, pues? Porque claro que la piedra no los va a redarguir, no les interesa, no tiene vida. Pero este Dios está activo en nosotros. Es un fuego purificador que alinea nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad para su propósito eterno. Entonces, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amados, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde descansa tu justicia? ¿En tus obras o en tu fe? ¿En lo que crees? Dígame por favor, en mi fe. En la fe, en creerle a Él. Porque nosotros fallamos, somos débiles. Estamos en un proceso. Ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Pero de vez en cuando somos rebeldes, de vez en cuando seguimos desobedeciendo. Y esta era la lucha que tenía también el apóstol Pablo. Y decía, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Eso hago. Quiero hacer lo que le agrada a Dios, pero identifico otra ley en mi mente que me lleva contraria a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios. Hasta que dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la clave. Si es tu Señor, no solo tu Salvador. Porque si es tu Señor, te vas a rendir. Si solamente es tu Salvador, vas a estar por interés. Dame, dame, dame. Si es tu Señor, entiendes tu posición de hijo amado, que ya tiene una herencia completa, abundante en Cristo Jesús. Pasamos a la otra palabra, santificación. Y esta tiene dos dimensiones, es posicional y progresiva, como hemos venido diciendo. Tu posición en Cristo. Entonces, santificación no es algo que hacemos para Dios, sino lo que Él hace en nosotros. Y hay una palabra que es en el griego agiasmos, que significa apartados desde un inicio para Dios, para su gloria. Somos vasos de honra, pero nosotros mismos podemos definirnos como vasos comunes para hacer cosas comunes. Pero yo no creo eso. No creo ser del montón, de lo que hacen las mayorías. Yo creo ser de esos escogidos que hacen conforme a la voluntad de Dios. Son santos, apartados para un propósito. Pero esta santidad, ¿quién la opera? Él en nosotros ya lo hizo. En nuestra alma está haciendo un proceso. Y dice, y el mismo Dios de paz. ¿Por qué dice el mismo Dios de paz? Ese Dios que envió a su Hijo,
y te reconcilió con Él, ese Dios que te dio paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que al tener paz con Él, amados, vamos a tener paz con nosotros mismos. ¿Qué revolución hay dentro de nosotros? ¿Sí o no? Hay una revolución, una ansiedad. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Hay dimensiones de esta paz que se van manifestando a medida que vamos renovando el entendimiento. ¿Sabe qué? La paz contigo mismo es muy importante, es vital, fundamental para tus relaciones interpersonales. Porque al tener paz contigo mismo, no vas a estar en el afán de controlarlo todo, de tener la razón siempre. Vas a tener paz con tu prójimo. Y esa paz con tu prójimo es primero tu familia, tus hermanos de la fe y el mundo entero. Entonces, el mismo Dios de paz os santifique la mitad, una parte. No, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde nos quedamos? En la fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La fidelidad de Dios, amados, es mi descanso. Es nuestro descanso porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nuestras vidas. Y entonces aquí viene la pregunta de la gente. Ay, perdón. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que produce? Es Dios. Te da el deseo de hacer y te da el poder para hacerlo. ¿Hay una participación nuestra? Sí, lo vamos a ir viendo. Aquí el espíritu, el alma y el cuerpo es santificado por completo en el Señor, en los procesos. Entonces aquí, imitación o manifestación. Las personas dicen, es muy difícil la vida cristiana. Es muy difícil, porque lo están viendo desde la mente natural. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Trabajados y cargados de qué, amados? ¿Saben qué? Muchas veces de querer intentar ser lo que ya sos. A mí me pasaba eso, me frustraba, me cansaba. De eso nos cansamos. De seguirle con querer intentar lo que ya soy, lo que ya somos en Cristo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto era antes de la cruz. Después de la cruz, Efesios 4, el apóstol Pablo dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, porque ya está dentro. Ya solamente es una manifestación, no una imitación. Y la religión que hace muchas veces nos lleva a imitar. ¿Qué es la imitación? Es tomar el papel de otra persona. Los actores eso hacen, fíjense. Se estudian un papel y lo personifican de tal manera, pero eso es un esfuerzo. Manifestar no requiere esfuerzo. Podemos vivir de dos maneras. Cansados y frustrados al querer imitarlo a Él, o rendir el corazón para que Él se manifieste. Hace 18 años o más, porque antes teníamos grupos, que vengo diciendo, el árbol de naranja o de manzana o de cualquier fruta, puja para dar el fruto. No he visto yo el árbol de naranja. ¿Sí o no? Cuando llega su tiempo, en el proceso, primero siembra la semilla. Esa semilla se va para arriba, diré para abajo,
echa las raíces y comienza a fluir para arriba. Y ahí vienen las flores y después, en su tiempo, da el fruto. Entonces, muy importante entenderlo. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es tan difícil como pensamos, pero la cuestión es que la gente prefiere hacer cosas más trabajosas que rendir el corazón, que creerle a Dios. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo. El Señor Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la responsabilidad de la rama? Un pámpano es una rama en la vid. ¿Cuál es la responsabilidad de la rama? ¿Dar fruto? No, permanecer en Cristo. Y esa naturaleza, esa especie que hay en la vid va a dar el fruto. Yo soy la vid, vosotros las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Dios dice nada, es nada. ¿Sí o no? Pero hacemos muchas cosas separados de Él. ¿Pero cuál es el fin? El fin, amados, frustración, desánimo. Y volvemos al mismo sitio. ¿Cómo colaboramos con esta obra de santificación? Reconociendo que Cristo es nuestra santificación, no solamente la fuente de ella, es nuestra santificación. Él lo hizo. Y segundo, rendirnos al proceso de Dios para manifestar el carácter de Cristo. ¿Saben qué? En todos nosotros y en todo el mundo se van pasando estos padecimientos en todos los hijos de Dios. Todos pasamos por procesos difíciles, pero para un bien mayor. Dios permite, Dios opera. ¿Sabe qué? Él tiene sus instrumentos. Pueden ser personas, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, puede ser la gente con la que trabajas, puede ser tus amigos, tus hermanos de la congregación, pueden ser circunstancias, pero todos son instrumentos de Dios para un bien mayor, para que conozcamos de verdad a Cristo y no caminemos en una religión. Esto a mí me apasiona, van a disculpar, pero es verdad. Porque ¿qué pasa cuando no nos rendimos al proceso? Nos va a pasar lo que le pasó a Moab. Y dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Aquí también para los estudiosos está hablando del vino. El vino cuando se pone en una botella, dice, para que todo, así como el café, toda la borra del café tiene que asentar, igual el vino, todas las impurezas tienen que asentar y va siendo traspasado de vasija en vasija para que no queden las impurezas, para que ese sabor inicial no se quede y se establezca algo nuevo. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Cuando no nos rendimos en el proceso, juzgamos, criticamos, nos enojamos, nos rebelamos contra Dios, queda el olor del viejo hombre. ¿A qué huele el viejo hombre? A egocentrismo, a orgullo, a falta de perdón, a amargura, a rechazo. Pero dice que los que conocen a Cristo, que el conocimiento de Cristo produce un grato olor, el olor de Cristo en los que se salvan, olor de vida en los que se salvan. Entonces, ¿a qué huele Cristo? A vida, a verdad,
a amor, a gracia, a libertad, a paz. El olor de Cristo que fluya de nosotros, amados. Que cuando nos vean, lo vean. Redención es la cuarta palabra. Y en el griego es apolitrosis, que significa pago por liberar a un esclavo o un prisionero. Cristo pagó. Y dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, pagó el precio por nosotros no con oro o plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y saben qué? Para que nos enamoremos de Él, se hizo pecado para poder morir, porque Él nunca había pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que pudo morir, porque se hizo pecado. Cuando lo entendemos, ¿cómo no vamos a adorar a este Dios? Entonces, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, nos ha liberado por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, ¿de qué fuimos liberados, amados? Primero, Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ha sido liberado de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿De qué nos ha liberado? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque todo el que es colgado en un madero es maldito. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque todo aquel que es colgado en un madero es considerado maldito. Entonces no traiga ese pensamiento en su mente. Usted no tiene condenación generacional. ¿Por qué? Porque tiene una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva vida, una hoja en blanco. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que creemos lo atraemos. Job tenía temor y lo que temía le sobrevino, dice. El camino de los justos es un proceso de crecimiento continuo hasta alcanzar la madurez. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amados, usted ha visto el crepúsculo. Hay dos crepúsculos, el amanecer y el atardecer. ¿Ha visto el crepúsculo del amanecer? Cómo esa luz de la aurora, ese amanecer comienza a brillar, a hacerse más clara, más clara. Ese es el proceso del justo. Recibimos a Cristo y su luz es impartida, pero todavía nuestra mente natural tiene velos y necesitan ser quitados. ¿Cómo? Con la verdad de Cristo. Entonces, va en aumento hasta que, ¿cuál es la plenitud del día? Las 12, el mediodía, la plenitud del sol. Hasta que llegamos a la madurez. Voy a pasarlo esto porque ya estamos. Y aquí volvemos a Jacob, iniciamos con Jacob y volvemos a Jacob. Los procesos de Jacob por causa del propósito eterno. Amados, la vida de Jacob, ahora ya de Israel, después de ver cara a cara a Cristo, es un tipo novela. Es una novela con muchas tramas, pero espectaculares. ¿Sabe qué pasó con Jacob? Tenía 12 hijos y el penúltimo era su adulado, José. Los hermanos le tenían envidia y lo querían matar, pero el propósito vence la muerte y Dios lo salvó a través de uno de ellos. No lo matemos.
vendámoslos para Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendieron y fue de esclavo en Egipto. A ver, veamos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. ¿Qué pasó? Lo vendieron como esclavo. Ahí fue un proceso muy duro. Porque ahí también la mujer ojialegre de Potifar puso el ojo en él. Durmamos, ven. ¿Y qué le dijo él? No, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y lo calumnió diciendo que la quería violar. Y eso lo llevó a la cárcel, más cerca del propósito que Dios tenía. Porque ahí conoció a un panadero y a un copero del rey y les interpretó unos sueños. Y llegó en el momento. Salieron los panaderos, no se olviden de mí ante el faraón. ¿Qué pasó? 2 años. ¿Saben por qué? Porque no es en tu tiempo. No querramos en los procesos, no querramos dirigir el tiempo. Él sabe su tiempo perfecto y exacto. Rindámonos al proceso. Porque lo que Él hace es un estratega tremendo. Está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Y eso es lo que estaba haciendo en José porque tenía un gran propósito. Entonces, cuando llegó el tiempo, después de 2 años, se acordó el copero y dijo, hay un hombre que interpreta sueños. Y le interpretó los sueños a Faraón y cuando abrió su boca José, el Faraón dijo, ¿dónde voy a hallar a un hombre más sabio que este? Pero estudió leyes, letras, ¿qué pasó en la cárcel y haciendo los mandados como esclavo? Rindiéndose a Dios. Se rindió a Dios, adoró a Dios. Lo pusieron como el hombre más importante de Egipto, el administrador de las riquezas de Egipto. ¿Se imagina? ¿Y qué le pasó ahí? Se casó también, tuvo 2 hijos. Nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Y dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pero la religión ahora te habla sanidad interior. ¿Quién lo hizo olvidar de todo lo que le hicieron los malvados de sus hermanos? El rechazo. Oiga, ¿usted se ha sentido rechazado alguna vez? Es terrible. Que alguien te odie es terrible. Este lo sufrió todo. Pero ¿qué dijo? No hice un cursito para hacer. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. La mente fue renovada, no se quedó en el pasado. ¿Qué hace la religión? Te enfoca en quién tuvo la culpa. Oiga, tus padres tuvieron la culpa porque tus padres hicieron esto y por eso es que estás así. No hay víctimas cuando entendemos que Dios es soberano y eterno. No es tu esposo, tu padre, tu esto, tu otro. No. Dios permite con propósitos. ¿Para qué? Para preservar la vida. ¿Y qué le puso al otro hijo? Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amados, es que es verdad, ¿dónde fructificas? Cuando estás siendo quebrantado, cuando la vasija está entera, estás en tu fuerza. Pero cuando es quebrantada, ahí necesitas depender de Dios. Instrumentos de Dios para preservación de la vida fueron los perversos hermanos de Jacob. Cuando hubo el hambre, vinieron a postrarse para que les venda grano. ¿Por qué?
porque los sueños de Dios se cumplen. ¿Y qué les dijo José? Salgan de aquí, perversos, los voy a... No, había sido trabajado en esos años para manifestar la gracia al que no se lo merece, la misericordia y el amor de Dios, entendiendo el propósito eterno. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo que pasamos, amados, es para preservar la vida de Cristo en ti. Porque ¿qué se estaba preservando ahí? Un linaje por el cual Jesucristo iba a venir. Se sabe que Jesucristo viene del linaje de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, esto necesitamos entenderlo. No pongas culpa en nadie. Rindámonos al Señor. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y mandó llamar a su padre. Entonces, acá, para ir cerrando, el padre estaba por morir. Pasaron muchos años. Jacob o Israel, como un buen hijo, honró a su padre. Pero ya cuando estaba por morir, le avisaron a José y trajo a sus hijos Manasés y Efraín para que los bendiga. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Los trajo a los hijos. Aquí estaba el primogénito y acá el segundo. Y Jacob, adrede, dice, puso la mano derecha en el menor y la mano izquierda en el mayor, y los bendijo. Y José se molestó, le dijo, papá, no, padre, no es así, este es el primogénito. Y él le dice, lo sé, hijo mío, a él también será una nación, pero el menor será, a ver, lo leemos eso. Dice, lo sé, hijo mío, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y sus descendientes formará multitud de naciones. ¿De qué estaba hablando? ¿Del pueblo de Israel? No, de una vida espiritual que iba a trascender en todas las naciones de la tierra. La vida de Cristo, la vida del Hijo, la vida del linaje que se había guardado para cuando Él venga en carne. Venía de la tribu de Judá. Entonces, ¿y aquí qué está estableciendo? Nuevamente, el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Porque el primer nacimiento con el que nacemos no tiene comunión ni la bendición de Dios. Esa vida tiene que ir a la cruz. Es el segundo nacimiento el que tiene toda la gracia, la gloria, la victoria, la bendición de Dios. Y eso es lo que se debe manifestar en nuestras vidas. Todo lo que nace de Dios, todo aquel que nace de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es todo aquel que nace de Dios? Es el nuevo nacimiento, amado. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la marca de la vida de Jacob hasta su último aliento? Dependiendo de Dios, adorando a Dios. Así pasó a la eternidad. Y lo vemos aquí. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Fíjese, ¿qué simboliza su bastón? Dependencia de Dios y adoración. Adoración es cantar. La adoración es rendir el corazón. La adoración es obedecer a Dios. Es morir al yo para que Cristo viva. No, la adoración que hacemos acá para Dios sale desde esa naturaleza nueva de Dios, con gratitud por esa obra maravillosa de la cual nosotros somos parte. ¿Y saben qué? Ha pasado en los procesos de ser una teoría a una experiencia, experimentar la verdadera paz de Dios y a identificar cuando hacemos algo o cuando se nos sale algo, a identificar de qué fuente viene. He aprendido a identificar de la fuente del viejo hombre y digo, no, Señor, yo no soy esa. Esa murió en la cruz. Yo soy la nueva creación. Esa vive en Cristo y glorifica tu nombre.